Bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traemos un video que desvela la impactante verdad sobre lo que Japón realmente pensaba del legendario F-4U Corsair. ¿Era este caza un verdadero temor en el cielo o solo un mito? Prepárense para descubrir datos sorprendentes y análisis que cambiarán su perspectiva sobre este icónico avión de guerra. No se lo pierdan. Asegúrense de darle like, suscribirse y activar la campanita para más contenido fascinante. Comencemos. En los anales de la historia militar, pocas aeronaves han logrado proyectar una sombra tan larga y ominosa sobre sus adversarios como el Vought F-4U Corsair. Para los aviadores navales estadounidenses y del Cuerpo de Marines, era un salvavidas, un corcel de acero que los llevaba a través de los infiernos del Pacífico y de regreso a casa. Sin embargo, para los pilotos del Imperio del Japón, el Corsair era una aparición de pesadilla. Un depredador implacable que desgarraba sus formaciones y anunciaba una muerte casi segura. Su característico sonido, un silbido agudo y fantasmal provocado por el aire que se precipitaba a través de las tomas de aire de sus alas en picado, le valió un apodo que aún hoy resuena con un escalofrío: la muerte silbante. Esta es la historia no contada, la impactante verdad sobre lo que los aviadores japoneses realmente pensaban del formidable as de picas. Cuando los primeros escuadrones de F-4U Corsair llegaron al Teatro de Operaciones del Pacífico a principios de 1943, la balanza del poder aéreo comenzó a inclinarse de manera decisiva. Hasta ese momento, el Mitsubishi A6M-0 había sido el rey indiscutible de los cielos. Con su agilidad legendaria y su impresionante velocidad de ascenso, el Zero había superado a los cazas estadounidenses iniciales, como el F-2A Buffalo y el F-4F Wildcat. Los pilotos japoneses, muchos de ellos veteranos endurecidos por las campañas en China, volaban con una confianza suprema, convencidos de la superioridad de sus máquinas y de su propio entrenamiento en el dogma del combate aéreo cercano y giratorio. La llegada del Corsair destrozó esta ilusión. Era una bestia de una clase completamente diferente, diseñada con una filosofía de combate que los japoneses no estaban preparados para contrarrestar. Con un motor Pratt & Whitney R 2800 Double Wasp que generaba más de 2000 caballos de fuerza, el Corsair era capaz de alcanzar velocidades superiores a los 670 km por hora, superando significativamente al Zero. Esta ventaja de velocidad, combinada con una capacidad de picado sin igual y un robusto armamento de 6 ametralladoras Browning M2 de calibre 50, o en variantes posteriores, 4 cañones de 20 mm, transformó la dinámica del combate aéreo de la noche a la mañana. El testimonio de los pilotos japoneses que sobrevivieron a encuentros con la muerte silbante pinta un cuadro sombrío de desesperación y asombro. Saburo Sakai, uno de los ases más condecorados de Japón, con 64 victorias, describió en sus memorias su primer encuentro con el Corsair como una revelación brutal. Él y sus compañeros, acostumbrados a dictar los términos del enfrentamiento, de repente se encontraron huyendo de un adversario que no podían superar en velocidad, ni alcanzar en un picado. La táctica estándar japonesa de atraer al enemigo a una pelea de giros se volvió suicida. El Corsair se negaba a jugar ese juego. Los pilotos de la Marina y los marines de los Estados Unidos habían sido entrenados para explotar las debilidades del Zero, utilizando tácticas de golpear y correr o boom and zoom, que el Corsair ejecutaba a la perfección. El impacto psicológico fue tan devastador como el físico. Los pilotos japoneses, que habían gozado de una sensación de invencibilidad, ahora se sentían como presas. El Corsair era una máquina formidablemente resistente, mientras que el Zero era famoso por su construcción ligera, que le otorgaba su agilidad pero también lo hacía vulnerable al fuego enemigo. El Corsair era un tanque volador. Estaba fuertemente blindado alrededor de la cabina y los componentes vitales del motor, y podía absorber una cantidad asombrosa de castigo, y aún así llevar a su piloto a casa. Historias de Corsairs regresando a sus portaaviones o bases terrestres, con alas acribilladas y secciones enteras de la cola destrozadas, se convirtieron en leyenda entre las fuerzas aliadas y en un motivo de pavor para sus enemigos. Un piloto de Zero capturado relató durante su interrogatorio
que la aparición de un escuadrón de Corsairs era suficiente para quebrar la moral de una formación japonesa antes incluso de que se disparara el primer tiro. El zumbido de sus potentes motores, audible desde kilómetros de distancia, era un presagio funesto. Y luego estaba el silbido, ese sonido inquietante, casi sobrenatural, que se producía cuando los Corsairs se lanzaban en picado desde altitudes superiores, era el requiem para muchos aviadores imperiales. Anunciaba un ataque desde un ángulo inesperado y a una velocidad que hacía imposible cualquier maniobra evasiva efectiva. Si te está gustando este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte de próximos vídeos como este. ¡Continuemos! Además de su formidable rendimiento como caza, el Corsair también demostró ser una plataforma de ataque a tierra excepcionalmente eficaz. Su capacidad para transportar una carga útil significativa de bombas y cohetes lo convirtió en un arma crucial en el apoyo a las operaciones anfibias de los marines. Para las tropas japonesas atrincheradas en las islas del Pacífico, el aullido de un Corsair en picado era a menudo el último sonido que escuchaban. La precisión y la ferocidad de estos ataques de bajo nivel dejaron una cicatriz indeleble en la psique de los soldados japoneses, que se referían a él con una mezcla de temor y un respeto a regañadientes. La inteligencia naval japonesa enfrentó un desafío significativo al intentar desarrollar una respuesta táctica efectiva al Corsair, uno de los cazas más temidos de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de sus esfuerzos por mejorar sus propios diseños de aviones de combate, como el Kawanishi NE-1K George y el Nakajima Ki 84 Frank, estos modelos llegaron a estar disponibles demasiado tarde en el conflicto y en cantidades insuficientes para influir en el curso de la guerra de manera decisiva. Aunque estos nuevos cazas japoneses, en manos de pilotos experimentados, tenían el potencial de competir con el Corsair en términos de rendimiento, la abrumadora superioridad numérica de las fuerzas aliadas, junto con la calidad del entrenamiento que recibían sus pilotos, resultaron ser factores insuperables en el enfrentamiento aéreo. El análisis que llevaron a cabo los ingenieros japoneses sobre el F-4U Corsair reveló una profunda admiración por su ingeniería y diseño. A pesar de contar con sus propias innovaciones tecnológicas, los expertos japoneses no pudieron evitar reconocer la superioridad del motor R2800 del Corsair, así como la robustez general de su estructura. Una de las características más distintivas del Corsair era su ala de gaviota invertida, un diseño que, aunque inicialmente se implementó para permitir la altura necesaria para acomodar su gran hélice en los portaaviones, también despertó un interés considerable entre los ingenieros japoneses. Este diseño, aunque complejo, ofrecía ventajas significativas, ayudaba a reducir la resistencia aerodinámica y mejoraba la visibilidad del piloto hacia abajo, lo cual era crucial tanto para los aterrizajes como para la identificación de objetivos en tierra. Esta apreciación por las innovaciones del Corsair subraya no solo la competencia técnica entre ambos lados, sino también el respeto mutuo que existía en el ámbito de la aviación militar durante la guerra. En los informes de combate y diarios personales de los pilotos japoneses, el Corsair es descrito con un lenguaje que denota una sensación de impotencia. Frases como «demonio de alas dobladas» y «pájaro de acero imparable» aparecen con frecuencia. Un piloto veterano, después de ver cómo su escuadrón era diezmado en cuestión de minutos por una formación de Corsairs, escribió que luchar contra ellos era como intentar atrapar un rayo con las manos. Esta sensación de enfrentarse a una fuerza tecnológicamente superior minó la moral y contribuyó al agotamiento general de las experimentadas tripulaciones aéreas de Japón. Al final de la guerra, el F-4U Corsair había acumulado una asombrosa proporción de victorias y derrotas de 11-1 contra los aviones japoneses, un testimonio de su dominio casi absoluto. Es crucial entender que este temor no era una señal de cobardía por parte de los pilotos japoneses. Eran guerreros valientes y altamente cualificados, imbuidos del código del Bushido, y dispuestos a luchar hasta la muerte por su emperador. Sin embargo, se vieron atrapados en una guerra de desgaste tecnológico, en la que su nación no podía competir. El F-4U Corsair no era simplemente un avión, era el símbolo del poderío industrial estadounidense, una máquina de guerra producida en masa, que combinaba velocidad, potencia de fuego y durabilidad en un paquete letal. Después de la guerra,
Cuando los antiguos enemigos tuvieron la oportunidad de hablar, los pilotos de Corsair se sorprendieron al descubrir el profundo impacto que su avión había tenido en sus adversarios. Gordon "Gordo" Gray, unas de los Marines con 16 victorias y media, relató una conversación con un expiloto de Zero en una reunión de veteranos. El piloto japonés le confesó que si bien respetaban al F-ICE-F Hellcat, temían al Corsair. Dijo que el Hellcat te ganaría, pero el Corsair te aterrorizaría. La muerte silbante, con su presencia ominosa y su rendimiento abrumador, se había grabado en su memoria como el depredador aéreo definitivo del Pacífico. La impactante verdad, por lo tanto, no es simplemente que los japoneses reconocieran la superioridad del Corsair. Es la profundidad del terror y la desesperanza que esta notable pieza de ingeniería aeronáutica inspiró en algunos de los pilotos de caza más feroces y dedicados del mundo. Se convirtió en más que una máquina. Fue una leyenda, un espectro en los cielos, cuya mera presencia significaba el fin de una era de dominio aéreo japonés. La muerte silbante no solo derribó aviones, destrozó la confianza de una nación y se aseguró un lugar en la historia como una de las armas más decisivas de la Segunda Guerra Mundial. Su silbido, un eco lejano en los libros de historia, sigue siendo un recordatorio del miedo que una vez inspiró en los corazones de sus enemigos. Y ahí lo tienen, la impactante verdad sobre lo que Japón realmente pensaba del F-4U Corsair. Si te ha sorprendido esta información tanto como a nosotros, no olvides darle un like al video y compartirlo con tus amigos amantes de la aviación. Queremos saber tu opinión. ¿Crees que el Corsair fue tan temido como se dice? Déjanos tu comentario abajo. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos llenos de historia y curiosidades. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.